¿Qué tal, estimados amigos? Qué bueno que nos acompañan en un proyecto que la Academia de Guitarra de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana está promoviendo en este momento. Aprovechando las redes sociales, es importante decir que estamos tratando de mostrar en estos momentos tan difíciles y con un afán de ánimo y de esperanza y de compartir el trabajo académico que llevamos a cabo desde hace muchos años los integrantes de esta linda y maravillosa academia que es la de guitarra en nuestra querida Facultad de Música. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, porque soy parte de esa historia también como estudiante que fui, de los inicios de la guitarra en Jalapa. Podemos decir que la guitarra en Jalapa y la cátedra de guitarra se funda en los años 70 en nuestra ciudad y en nuestra universidad. Sin embargo, me voy a pasar un poco el tiempo para atrás, al siglo XIX, para mencionar de manera rápida que los músicos en aquella época podían realizar diferentes actividades dentro del ámbito musical. Podían tocar en las iglesias, acompañar las misas, tocar el órgano, tocar el violín, ser integrante de una banda de música, la banda del pueblo, pero también al terminar todas esas actividades daban clases particulares de música, iban a las casas y lo mismo podían dar clases de canto, de violín, de clarinete, que también los daban de guitarra. Y en este caso particular surge el nombre de un señor pequeñito, Nicolás Pérez, que él era integrante desde niño, jovencito, de la banda de música del gobierno del estado de Veracruz. En aquel entonces era conocido como la banda de rurales. Ya para principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, Nicolás Pérez es nombrado director de la banda. Él tocaba clarinete. Pero revisando históricamente los archivos, hemos encontrado que don Nicolás Pérez también tocaba violonchelo y daba clases de música en algunas escuelas y que también formó un cuarteto de cuerdas con algunos de sus alumnos y que también tocaba guitarra. He encontrado algunos arreglos para guitarra hechos por él, de música popular, hechos por él, y donde está la guitarra ya aparece en escena. Cuando mencionaba yo del cuarteto de cuerdas, él tocaba el violonchelo, estaba ahí dentro de ese cuarteto un joven llamado Salvador Martínez. Salvador Martínez era originario de Tlapacoyan y era un gran talento violinístico. Tocaba muy bien el violín, había empezado sus clases con don Nicolás y es becado en esa época por el gobierno de Veracruz para estudiar, como se hacía entonces, en el Conservatorio Nacional de Música. Ahí toma clases de violín con Luis Saloma, con Pedro Valdés de Fraga, inclusive se menciona que estudió violín también con Silvestre Revueltas, y amén de las materias teóricas. Él ya iba tocando guitarra en ese entonces porque pues tocaba violín, tocaba guitarra, el maestro Nicolás le había enseñado. Y conoce a Andrés Segovia en su primera visita que hace el gran guitarrista español a nuestro país en 1923, y por ahí debo de encontrar, espero tenerlo a tiempo, una partitura autografiada de Segovia que tenía Salvador Martínez. Cuando Salvador Martínez se regresa a Jalapa, es invitado por don Juan Lomán para formar parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1929, y Salvador Martínez se convierte en el primer violín o el violinista concertino de la orquesta. Hago un paréntesis, Nicolás Pérez, el músico de antaño, como tocaba violonchelo, pues aquí en la Sinfónica también se incluye tocando ese instrumento, no el clarinete, sino el violonchelo como parte de la Sinfónica. Salvador Martínez, inquieto, interesado por la enseñanza, funda en 1936 el primer conservatorio de música, danza y declamación, y ahí se empiezan a ofrecer, además de violonchelo, violín, solfeo, piano, canto, etcétera, etcétera, se empiezan a ofrecer clases de guitarra
con don Salvador Martínez y el señor maestro también que se llamaba Mario Lestrade. Quiero hacer un paréntesis, decir que como ejecutante de la guitarra, Salvador Martínez dejó algunas composiciones para el instrumento, un capricho español, una serie de valses, está el vals número 1, el vals número 2, que he tenido la oportunidad de tocar, perdón, el vals 1 y el vals 3, el 2 está extraviado, y espero que en algún momento aparezcan algunas otras composiciones pequeñas de don Salvador. En 1944, cuando se dispone la creación de la Facultad de Bellas Artes con la Escuela Superior de Música, Danza y Declamación, la guitarra sí ya nos enseña dentro de esta nueva formación escolar. ¿Sí? Son los instrumentos tradicionales, piano, violín, alientos, etcétera, etcétera. Y hasta ahí dejamos esa parte de la historia del 44, porque del 44 a los 70, durante 30 años aproximadamente, la guitarra pues se tocaba de manera popular, en el ámbito popular en nuestra ciudad. Por esos años también surge un guitarrista empírico llamado Francisco Barradas, que tuve la oportunidad de conocer y tomar clase con él en los inicios de mis estudios de guitarra. Él no tenía un dedo, el dedo medio de la mano derecha, y tocaba con gran maestría con la música popular, hacía arreglos muy buenos, sus danzones para guitarra eran excelentes, y bueno, la guitarra siempre estuvo presente en el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Allá por el año de los 60 aproximadamente, surge el nombre de un jovencito, inquieto él, hijo de un músico de la Sinfónica, don Rafael Moreno, y que pues empieza a tomar como su padre clases de violín y de su hermana Tere, que también era violinista, y empieza sus pininos por ser músico de fila de la Sinfónica, tocaba violín, pero a él le gustaba mucho la guitarra. ¿Sí? Le gustaba la guitarra y empezó a comprar libros y a empezar de manera autodidacta a explorar y tratar de tocar este maravilloso instrumento. Se entera que había sido fundado el estudio de arte guitarrístico en la Ciudad de México por un guitarrista argentino de gran renombre, Manuel López Ramos. Entra en contacto con él, se entusiasma y se va a que lo escuchara para ver si le daba clases el maestro. Cuenta López Ramos, porque a mí me lo dijo, que la primera clase la primera sesión que tuvo Alfonso Moreno con López Ramos, pues le dijo López Ramos, mijo, pues toca algo para ver, escuchar cómo está tu nivel. Y pues una de las obras que tocó en esa primera sesión fue ni más ni menos La Chacona de Bach. López Ramos pues le preguntó que si había estudiado con alguien, dijo que no, que era visto de manera autodidacta, se sorprendió mucho y se entusiasmó. Y es así como empieza una relación muy interesante, muy importante en la vida de Alfonso Moreno, al tomar clases con tan notable guitarrista argentino, ¿no? Termina la metodología del 64 al 68 más o menos y López Ramos lo impulsa para que se presente en el concurso más importante de ese entonces que existía para la guitarra a nivel mundial, el concurso de la Radio France, de la televisión francesa, concurso internacional de guitarra de París, que había sido ganado por los mejores guitarristas de todo el mundo y que en el 68 un jovencito de 18 años estaba participando, un joven mexicano, Alfonso Moreno. Gana el primer lugar, un premio absoluto, con una gran maestría, lo cual lo catapultó para ser uno de los más importantes embajadores musicales de México. Vivió en Europa, daba conciertos por todos lados, vamos a decir, muchos países de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, hasta que en los años 70, por lo que me contó en alguna vez, me comentaba el maestro Raúl Ladrón de Guevara, invitan él y el rector de ese entonces, Roberto Bravo Garzón, a Alfonso Moreno para que viniera a Jalapa y se fundara la cátedra de guitarra. Alfonso lo hace. En ese entonces, pues su familia estaba aquí en la ciudad,
pues empieza a radicar de manera más constante y se funda de esa manera la clase de guitarra. Yo recuerdo todavía haberlo visto 78 aproximadamente, eh, sentado, leyendo, esperando alumnos en esa época en los cubículos de la calle de Juárez, de la Facultad de Música en la calle de Juárez, lo recuerdo ahí sentadito, y tímidamente yo me acerqué a él, maestro, yo lo admiro mucho, y me obsequió un cassette que todavía conservo, firmado por él. Entonces, bueno, entra a dar clases, después de un tiempo es nombrado director de la Facultad de Música. Recuerdo que también mi primera boleta de primer año está firmada por él como director, y él a su vez invita a otro notable guitarrista de México, compañero de él de muchos años, el maestro Enrique Velasco del Valle. Lo invita a Jalapa para que dé clases y para que lo acompañe en la administración de la administración académica de la Facultad de Música. Alfonso era el director y Enrique Velasco era el secretario en ese entonces. Cuando Alfonso salía a sus giras, que eran constantes en ese tiempo, quien se quedaba con sus alumnos era Enrique Velasco. Y en esa primera generación de estudiantes, también muchos de ellos fueron nombrados maestros, como alumnos, eran alumnos adelantados. Y en esa generación yo recuerdo los nombres de José Luis Rosendo, Manuel Hernández, David Ramírez, Cristóforo González. Con el maestro Velasco se viene a nuestra ciudad una chica, Alma Rosa Estrada, creo que se apellidaba, y Rodrigo Benítez. Tocaba muy bonito Rodrigo. Y ellos también se convierten, toda esta lista se convierten en primeros maestros de esa segunda generación, digamos, está la primera generación con Alfonso y Enrique, y ya sus alumnos se convierten en estos maestros. Yo estudié, mi primer maestro en la Facultad de Música fue José Luis Rosendo. Ellos a su vez, bueno, antes de mencionarlo, cuando en el 78, 79, Alfonso toma la decisión de dejar la dirección de la Facultad de Música, propone un proyecto nuevo, que es la creación del ensamble clásico de guitarras. Él ya había estado tocando cuarteto de guitarras con Minerva Garibay, Cecilia López y Jesús Ruiz, tanto que ellos cuatro, con Alfonso, hacen una de las primeras grabaciones del concierto andaluz con Enrique Batis para un disco bellísimo. Y este pequeño cuarteto es la base para el ensamble clásico de guitarra. En el 79 lo propone, Alfonso deja la dirección de la facultad y se va como director del ensamble, y se van incorporando nuevos guitarristas ahí, Rafael Jiménez, se va incorporando José Luis Rosendo, Manuel Hernández, pero que también dan clases y tocan en el ensamble. Enrique Velasco ya es nombrado director de la facultad, y aparece una segunda generación de estudiantes que tomamos clases con Velasco. Quiero decir que cuando Alfonso salía de gira, quien daba clases a sus alumnos era Enrique. Entonces Enrique capoteaba entre la parte administrativa y las clases. De esa siguiente generación, pues estamos Roberto Aguirre, Consuelo Bolio, Fabián Hernández, que desgraciadamente desapareció hace unos meses de esta vida, se nos adelantó. Está Rafael Toriz, está Rafael Jiménez, poco tiempo dio clases, pero se incorpora al ensamble clásico y decide quedarse allí. Y empieza una siguiente generación para dar clases de este instrumento, ¿no? Y después nuestros alumnos. Y así se va enriqueciendo y haciéndose más grande la actividad. Yo recuerdo muy bien que una de los primeros cursos que en lo personal me cautivaron, me cambiaron totalmente mi visión sobre la guitarra, fue cuando invitaron a Alfonso y Enrique al maestro Manuel López Ramos a venir a dar un curso. Quiero hacer hincapié de que también Enrique Velasco había estudiado con López Ramos. Entonces viene a la calle de Juárez, a la Facultad de Música de la calle de Juárez, a darnos un curso de interpretación guitarrística, el cual fue una maravilla en ese entonces.
Y bueno, esos digamos son los inicios importantes de la historia de la guitarra en nuestra ciudad y en nuestra querida Facultad de Música. Quizá más adelante, en otra cápsula, podré compartir más con ustedes. Gracias.